Esta semana se cumplió un mes de lo impensable. A pesar de la persistente amenaza del despliegue estadounidense en el Caribe, contra todo pronóstico de analistas y expertos, Washington sí dio el paso y escaló la ofensiva antidrogas en suelo venezolano. Ese 3 de enero, en la madrugada, varias explosiones rompieron el silencio de la noche. Los bombardeos dirigidos a infraestructura militar y otras posiciones estratégicas en la capital venezolana y sus alrededores sembraron incertidumbre entre los habitantes. Hacia las 4 de la mañana se conoció el objetivo cumplido de la ofensiva. 4:23 minutos de la madrugada, mucha atención. El presidente de los Estados Unidos acaba de anunciar que fue capturado Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. El cuestionado presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores habían sido extraídos del corazón del poder militar venezolano, el Fuerte Tiuna, supuestamente el lugar más custodiado del país. Donald Trump esbozaba así el plan desde ese momento para Venezuela. Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. No queremos que alguien más llegue al poder y tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años. Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Y tiene que ser sensata, porque de eso se trata. Como consecuencia de la llamada Operación Resolución Absoluta, se documentaron 4 bajas de civiles y un centenar de militares venezolanos, según el mismo ministro de Interior, Diosdado Cabello. Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro, artero, donde hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos. También una treintena de agentes cubanos de la Guardia Presidencial de Maduro murieron. Desde entonces se han sucedido una serie de cambios en Venezuela. Así describe el politólogo y analista Ángel Medina Davis lo que a su mirada ha pasado en estas poco más de 4 semanas. Una de las características que ha sucedido después del 3 de enero es que se nacionalizó el conflicto. Y ahora voy a explicar un poco de qué se trata esto de nacionalizar el conflicto. Pues acordémonos que durante prácticamente todo el año 2024-2025, la dinámica política estuvo muy centrada en la presión internacional, la presión que ejercían actores internacionales sobre Venezuela, además de las solidaridades internacionales que había con Maduro de otros países del mundo. Recordemos además que estuvo todo el tema prácticamente durante 5 o 6 meses del despliegue militar frente a las costas venezolanas, la incursión de aviones, las discusiones internacionales, los eventos como el Premio Nobel de la Paz. Es decir, todos los eventos que tenían que ver con Venezuela tenían mucho que ver con el mundo y estaban muy pegados en eventos internacionales y que muy poco de eso se daba dentro de la frontera venezolana. Pues luego del 3 de enero, lo que pasaba es que se nacionalizaba el conflicto. Se desaparecieron los barcos del Caribe, quizás las voces o los espacios internacionales siguen estando, pero no tienen tanta relevancia, sino que hoy tiene una enorme relevancia las instituciones venezolanas. Hoy se está colocando en un enorme reto, y es un reto que yo llamo reto institucionalizador y democratizador a las instituciones venezolanas que bien golpeadas están, bien debilitadas están. Y ese recuento de lo que pasa al interior de Venezuela comienza con la asunción de quien fuera la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada del país. Por mi honor, que no voy a dar descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma. Según la Constitución, debe ocupar el puesto por un periodo de 90 días prorrogable. En el Poder Legislativo, su hermano Jorge Rodríguez fue ratificado como presidente de la Asamblea Nacional. Presidente constitucional de la República Bolivariana. Figuras como Diosdado Cabello siguen en su cargo e incluso con concesiones desde la nueva dirigencia. Cada página de esta revista contiene un pedacito de la verdad de Venezuela, esa verdad de Venezuela. Daniela Cabello, la hija del ministro del Interior, esta semana fue nombrada ministra de Turismo. Escuchaba a Donald Trump estos días dando una entrevista que decía, bueno, lo que Estados Unidos dice en Irak estuvo muy mal. En Irak llegamos y sacamos a todo el mundo, sacamos a los generales, sacamos a los que están en el poder y ahí se creó ISIS. Lo decía él, ¿no? Un poco como relatando la experiencia de los Estados Unidos en otros países. Y aquí la fórmula ha sido distinta. La fórmula ha sido tratar de forzar un cambio con los que están. Esto es una dinámica que es difícil en algunos momentos tragar, de comprender,
pero es una dinámica que quizás pueda servir mucho más para reconstruir o para darle viabilidad a los cambios y darle fortaleza o por lo menos estabilidad a los cambios. Yo creo que esa es una palabra importante, estabilidad. En el orden social, el cambio con mayor impacto fue el anuncio de una amnistía general que esta semana fue discutida en el Congreso y aprobada en su primer debate. En un hecho inédito, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió perdón a los presos políticos. Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos. Puede ser necesario por los códigos penales o por lo que sea, o por las realidades de la política y de la situación concreta de una sociedad. En un país con más de 800 presos políticos, algunos desde el periodo de Hugo Chávez, esta noticia es una luz de esperanza del posible fin de una era represiva y sanguinaria. Una amnistía es muy bueno para el país, así provenga de quienes están en el poder. Así quizás termine siendo una amnistía a la medida o tratando de cuidar mucho a quienes están en el poder, porque al final ellos son los que están proponiendo la amnistía. Pero yo creo que es un paso importante, porque si algo necesita este país es reconciliarse. Y no es solamente reconciliarse los políticos, es que el país se reconcilie con sus instituciones. Y este es un primer paso. Desde el 8 de enero se han producido más de 380 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela. También se anunció la transformación del Helicoide, la temida prisión acreditada como centro de torturas por la ONU, símbolo del horror. Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas. En materia económica se impulsó la reforma de la ley de hidrocarburos para dar apertura a la inversión extranjera. Ángel Medina Davis. Bueno, la verdad es que si hay algo que está en este momento en el ambiente son buenas expectativas frente al proceso económico que va a vivir Venezuela. Quizás las expectativas son más altas de lo que está pasando en este momento en la realidad. Pero bueno, también tengamos en cuenta que aquí han pasado 30 días. En 30 días tú no resuelves el problema económico de ningún país. Eso no pasa. Pero sí hay unas grandes expectativas frente a que eso pueda pasar. Y esas expectativas vienen acompañadas de exigencias. Es decir, aquí hay un cúmulo de exigencias sociales y económicas que han sido represadas en los últimos años. Literalmente represadas. Exigencias, por ejemplo, salariales. Los venezolanos necesitan y solicitan que los salarios sean ajustados a la realidad económica del país. No sigamos teniendo salarios que están pero muy por debajo de lo que puede ser representar la canasta básica. Pero esas exigencias no solamente son salariales, las exigencias empresariales e industriales. Algunas sanciones a la industria petrolera venezolana fueron retiradas por Washington para permitir la inversión e ingresaron al país $500 millones por la venta de crudo venezolano por parte de Estados Unidos, que además tutela en qué se gastan esos recursos. Así lo explicó el secretario de Estado ante el Senado estadounidense. Los fondos de ese dinero se depositarán en una cuenta que tendremos supervisada y ustedes gastarán ese dinero en beneficio del pueblo venezolano. Y la guinda del pastel, y tal vez la mayor traición a la memoria de Hugo Chávez, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Con la reapertura de la embajada en Caracas y la llegada de Laura Dogu, se escribe un nuevo capítulo en la relación bilateral. Una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática. Por su parte, el régimen también designó a su representante diplomático en Washington, Félix Plasencia. Pero los cambios, aunque a fuerza, no vienen solo de una de las orillas. Esta semana María Corina Machado dijo que estaría dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez si es necesario para establecer un cronograma de transición en Venezuela. Y Edmundo González Urrutia habló de una nueva elección presidencial, tras meses de defender el verdadero resultado del 28 de julio de 2024, su triunfo. Por razón de fuerza, todo cambió. Y el que no lo entienda y el que pretenda venir a trabajar bajo la misma consigna, la misma forma, la misma aproximación al hecho político de Venezuela que se hacía en octubre del año pasado, puede tender a la irrelevancia política. O sea, la gran virtud de un político es entender que cuando las variables cambian, tú también debes cambiar sin perder tus valores, pero debes cambiar porque todo cambió.
Hoy en Venezuela todo cambió, entonces eso obliga a que se produzcan cambios en las posiciones políticas. La historia de la región muestra que volver a la democracia no es rápido ni lineal. En países vecinos tomó años, incluso décadas, desmontar lo heredado de los regímenes autoritarios. Venezuela no será la excepción, pero toda transición comienza con un primer paso. Y cuando ese paso se da, el tiempo deja de ser espera y se convierte en camino.